El último gran esfuerzo que nosotros tenemos que enfrentarnos, ¿sí? Es el esfuerzo que se conoce como las fuerzas o esfuerzos, las fuerzas cortantes y el esfuerzo cortante transversal. ¿Qué sucede? Miren, nosotros nos hemos encontrado que hemos revisado fuerzas axiales, momentos flectores, momentos en las dos direcciones, pero estamos por definir qué es lo que pasa cuando tenemos unos esfuerzos cortantes. Y estos esfuerzos cortantes son importantes y son muy generosos, porque sabemos del curso anterior de estática que cuando hacemos un diagrama de esfuerzo, de fuerzas cortantes, no esfuerzos cortantes, sino fuerzas cortantes contra distancia, los mayores esfuerzos cortantes se encuentran en los bordes. Por esa razón es que se debe tener mucho cuidado en los apoyos de las vigas. Esto es muy, muy, muy delicado en los puentes. En los puentes las mayores fuerzas, no los esfuerzos flectores. Si quieren podemos ver rápidamente un ejemplo de un puente. Permítanme un momento, puente. Voy a colocarle puente simplemente apoyado. ¿Sí? Digamos, este puente, este que estoy colocando acá, en este puente se tiene que los diagramas de momento, los diagramas de momento, el mayor momento, ya nos dimos cuenta que es en la mitad. Y bueno, eso, digamos, ustedes lo van a revisar con más detalle en el siguiente curso. Les van a enseñar a hacer cómo son los diagramas de momentos y de cortantes de estructuras un poquito más complejas. Pero podemos decir por ahora que en una viga simplemente apoyada, porque un puente se diseña así como una viga simplemente apoyada, se tiene que los mayores momentos siguen siendo en el centro, pero ahora por otro lado las fuerzas cortantes mayores siguen siendo en el apoyo. Por eso es que muchas veces las estructuras fallan acá y se desprende todo este elemento y se colapsa, ¿sí? Vamos a ver si aquí podemos encontrar. Bueno, aquí hay un diagrama, creo. No, pero no nos muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una clásica visión de qué es lo que pasa cuando tenemos fallas por esfuerzos cortantes. Miren que los esfuerzos cortantes se generan en una dirección que trata de partir las vigas así, ¿sí? Esta semana creo que van a revisar el tema del esfuerzo cortante y las cosas, entonces pues es importante que vean. Me refiero al laboratorio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que sucede acá y es importante que tengamos en cuenta qué es lo que pasa. Si colocamos estos tres maderos, ¿sí? Sin pegante, miren que no estoy colocando pegante, o bueno, el profesor no está colocando pegante, y aplica una carga, ¿sí? Miren que las tablas se tratan de mover una con otra. Miren cómo se desarma. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando las tablas tienen una restricción? En este caso, el pegante tiene esta restricción, ¿sí? Pues los elementos se deforman. Nosotros ya sabemos por la teoría de flexión que acá abajo se deforma más y acá se deforma, perdón, que acá se deforma más a tensión y que acá se deforma más a compresión, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Cuando no están pegados, los dos elementos se desarman y eso es una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta porque las fallas de los cortantes son muy importantes. Entonces, miren aquí nos muestra el profesor, ya hemos visto nosotros, de los tres casos que hemos estudiado, las figuras en las cuales tenemos las deformaciones por cortante. Lo que pasa, muchachos, es que las deformaciones por fuerza axial, por fuerza torsora, por momento flector son grandes, pero las deformaciones por cortante, o sea, cuando teníamos una fuerza cortante, acordémonos de lo primero que nosotros revisamos, cuando teníamos una fuerza cortante, ¿sí? Lo que sucede es que
nosotros generábamos lo que conocíamos allá al principio del semestre como una distorsión. Miren, ahí está la distorsión. La fuerza cortante está aplicándose siempre paralela a la sección. Eso es lo que tenemos que tener bastante claro, ¿sí? Entonces, lógicamente, esto nos lleva a la deducción de la expresión. Aquí está, es lo que yo les digo. Nosotros podemos tener cualquier tipo de acción. Una viga, en este caso simplemente apoyada, que tiene, nos dice, dos momentos, nos tiene una carga distribuida como sea, unas cargas puntuales. Y lógicamente vamos a tener un diagrama de momento y de cortante. Ese diagrama de momento, ¿sí? Ese diagrama de momento, pues nos está indicando que los mayores cortantes están en los apoyos. Siempre es así. Nosotros acá, porque estamos entendiendo el concepto, pues no hacemos unos diagramas de cortante más importantes, pero ustedes más adelante, sobre todo en el curso de diseño de estructuras de concreto, requerirá mucho los diagramas de cortante, ¿sí? Pero ya usted ha tomado, lógicamente, su excelente curso de análisis estructural. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ya sabemos que ese esfuerzo cortante, son esfuerzos cortantes que se definen. Miren que acá se puede ver, esos esfuerzos cortantes se definen como un efecto precisamente a la flexión. O sea, es que es importantísimo cuando usted está colocando una carga encima de un elemento, que aquí se le va a generar momentos flectores, ¿sí? Y se le van a generar esfuerzos cortantes. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de hacer los esfuerzos cortantes? Los esfuerzos cortantes lo que nos están tratando de hacer es dividir el elemento longitudinalmente. Es como si nos lo trataran de abrir, así, longitudinalmente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Se puede tomar un pequeño diferencial de elemento, que es aquí que se tiene, y se hace un equilibrio. Vamos a tener estas fuerzas que son debidas a los momentos flectores, ¿sí? Tanto de tensión como de compresión, ¿sí? Y todas estas fuerzas y todos los elementos tienen que estar, ¿sí? Tienen que estar equilibradas. O sea, esta fuerza que viene aquí, debe estar equilibrada con alguna fuerza, porque hay el equilibrio interno se mantiene. ¿Dónde y quién es el que está manteniendo ese equilibrio? Esta sección que es la sección longitudinal de la viga, o sea, es esta sección longitudinal. Si tomamos un ejemplo de una viga de base B y de ancho y de altura H, esto es el ancho, ¿sí? Es el ancho de la viga, por pues la longitud de la viga. Entonces, eso es a nivel conceptual lo que tenemos que entender, que una fuerza o esos esfuerzos cortantes, lo que nos dicen es que está tratando de generarse una serie de esfuerzos cortantes sobre las secciones longitudinales, ¿sí? Y tratan de partir la viga, la tratan de partir así por la mitad. En cambio, que los esfuerzos flectores lo que tratan es de romper arriba o abajo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. ¿Qué es lo que sucede? Para esta deducción es bastante sencilla. Voy a hacer las deducciones de una forma muy explícita en unos videos para ustedes y para el canal. Pero son unas deducciones muy sencillas, ¿sí? Son deducciones que no las voy a colocar acá porque requiero explicarles muchas cosas más. Entonces, miren, aquí están los esfuerzos cortantes tau, ¿sí? Los esfuerzos cortantes tau, que se están equilibrando a medida de que esta sección va creciendo. Eso es lo importante de esto y ya vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando nosotros hacemos ese equilibrio de fuerzas, que esto no es otra cosa que un equilibrio de fuerzas, llegamos a esta deducción, que el esfuerzo cortante es igual a 1 sobre la inercia por T. T es precisamente la sección sobre la cual se quiere evaluar. Ojo con eso, T es la sección, ¿sí? Por la derivada del momento con X por esta integral. Y miremos qué es lo que pasa. Aunque por ahora les voy a aclarar, les voy a decir que esto es la fuerza cortante. Esta es la fuerza cortante que usted tiene. Profesor, ¿eso de dónde lo saco? Pues es la fuerza que le voy a dar siempre. Es la fuerza que usted en el próximo curso
que es el curso de análisis estructural, aprender a evaluar, aunque ahora ya lo conoce para vigas simplemente apoyadas, y vamos a hacer ejemplos de cómo sacar esos esfuerzos cortantes máximos. Entonces, aquí usted dice, vea, este es el esfuerzo, esta es la fuerza cortante en el día, porque la derivada del diagrama de momento con respecto a la posición le da el cortante, pero usted va a tomar el cortante máximo. Así como en los diagramas y en los ejemplos que hacíamos, tomamos el momento máximo. Sí, pues lógicamente, si tenemos el momento máximo, podemos tomar pues, cualquier punto. Y esto, quiero que se acuerden muy bien, esto era un momento de área de primer orden. Por allá cuando el semestre pasado estábamos aprendiendo estática, ¿sí? Estamos aprendiendo estática. Pues a nosotros nos enseñaron a evaluar el momento, el punto de aplicación del centro de gravedad o del centro de masa. Y nos decían, el centro de masa de una sección compuesta no es otra cosa que la sumatoria de la exposición del centro de masa de la figura I por el área de esa figura I sobre el área total. Y eso, el de arriba, es lo que se conoce como un momento de primer orden, ¿sí? El momento de primer orden no es otra cosa que esto, la ubicación del centroide por el área que estamos analizando. Parece un poco confuso, pero en realidad ya se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pues si esto lo reemplazo por la fuerza cortante, ¿sí? Aquí tengo el B, aquí tengo la inercia, con el eje débil o el eje fuerte o débil, aquí tengo el espesor del elemento, y aquí tengo este Q, que como les dije, es un momento de primer orden. Y esta es la famosa fórmula de esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ¿sí? Una fórmula para el esfuerzo, mejor dicho, a este punto, ya la tenemos para todos, ¿sí? Ya la tenemos prácticamente para todos. Tenemos las de fuerza axial, tenemos la de fuerza cortante, tenemos la de momento flector, y ahora tenemos la de esfuerzo cortante. Entonces, ¿quién es esta? Pues ya aquí el libro del profesor Kibeler, de quien estoy presentando esto y a quien le doy todos los créditos correspondientes, pues nos está mostrando quién es cada uno de estos. Claro, no es tan explícita como la fuerza flexión, pero es igual de sencillo, ¿sí? Entonces, aquí, perdónenme la expresión, el complique, entre comillas, porque eso no es ningún complique, es evaluar precisamente Q. ¿Y quién es Q? Q es el área de la sección donde yo voy a analizar. Yo, en esfuerzo cortante, voy a analizar en un punto que en realidad me está representando, es en una sección, ¿sí? Así como el esfuerzo flector. Yo decía, ¿cuál es el esfuerzo flector en este punto, por ejemplo? Y ya nosotros sabíamos si podemos aplicar la expresión, el concepto o lo que es otra cosa, si podemos aplicar el concepto, la fórmula, como llamamos los estudiantes, y luego corroborarlo con la aplicación del CSI, pues que estamos aprovechando. Aquí en este punto hay que tener en cuenta que hay que ser muy cuidadosos para definir, primero, quién es Q y quién es T. T es precisamente el espesor de esa sección que estamos analizando. Y Q es el momento de primer orden de la sección que tiene un espesor T. Por eso les digo, parece complicado, pero no, es una cosa muy sencilla, y voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero que me parece conveniente por lo bonito de los gráficos, y voy a explicar, ¿sí? Voy a explicar aquí el problema más sencillo, ¿sí? El problema más sencillo, es el problema que nos tiene aquí el profesor Kibeler, para que realmente podamos entender qué es ese concepto. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos una sección que tiene una altura B y una altura H, ¿sí? Vamos a ver cómo se distribuye.
Vamos a ver cómo se distribuyen los esfuerzos cortantes sobre una sección, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los momentos flectores se distribuyen de una forma lineal, ¿sí? Arriba tensión, abajo compresión, y aquellas zonas donde no tenemos ni tensión ni compresión se conocen como el eje neutro, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué sucede con esto. Muy bien, usted tiene esta sección, listo, tiene esta sección. Lo primero que tiene que hacer siempre para cualquier sección que usted esté trabajando, pues es encontrar su eje centroidal. Aquí es muy fácil encontrar el eje centroidal, pues porque tenemos ya este elemento. Puede aplicar los conceptos que tenemos o, bueno, o no, sino y corroborar con las diferentes aplicaciones que tiene. Usted tiene un problema, cualquiera que él sea, puede ser una viga T, puede ser una viga I, puede ser un cajón, puede ser un tipo C, un hueco, ¿sí? Y usted, pues lo calcula a mano y luego corrobora con la aplicación que efectivamente su centroide corresponda a eso. Listo. Siempre, 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 siempre tienen que definir el centroide. Es la primera parte. ¿Listo? Permítanme un segundo, por favor. Voy a... disculpenme un segundo aquí, voy a abrir la aplicación para que me dé el apuntador. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Ya. Bien. Entonces, lo primero que debemos encontrar siempre es el eje centroidal, ¿sí? El eje centroide de los elementos. Aquí está el eje centroidal. Y usted si quiere, pues ubica el eje centroidal en el eje X y en el eje Y, y pues aquí va a estar su centroide de su elemento. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pues como les digo, ustedes después de su excelente curso de estática o en el canal hay un curso donde vamos a ir haciendo eso. Y si no, pues ya y luego lo corroboran precisamente con alguna aplicación. Digamos que por este lado vamos a encontrar cuál es el esfuerzo cortante, que tenemos o que va bajando desde el borde hasta el centro, ¿sí? Desde el borde hasta el centro. Recuerden que si nosotros teníamos un momento flector, un momento así, y hago aquí el paréntesis, y tenemos esto, los diagramas de esfuerzo eran así, ¿sí? Eran así, o son así. Abajo tensión y arriba compresión, ¿sí? Vamos a ver ahora y interpretar cómo son los esfuerzos cortantes. Eso es importante. Entonces tenemos este elemento aquí, y vamos a ver qué pasa si tenemos o estamos ubicados en unos puntos que están a una distancia Y. ¿Listo? Están a una distancia Y. Muy bien. Pues nada, nosotros lo que necesitamos es ¿cuánto es la inercia de esta sección? La inercia de esta sección ya la conocemos, ¿sí? Y sabemos que la inercia es B h al cubo dividido 12. ¿Listo? Yo voy a encontrar cuál es el esfuerzo cortante de toda esta sección. Usted dice, bueno, yo ya tengo el concepto y el concepto me dice que el esfuerzo cortante no es otra cosa que B, que es la fuerza que me dan del problema, eso es un valor dado, U, que es lo que voy a aprender a deducir, y que ya sé cómo calcularlo, y voy a ver quién es T. Entonces, como en este caso, y aquí quiero dar claridad en lo siguiente, B es la fuerza que le dan del problema o la que usted encuentra de los diagramas de cortante, ¿sí? Y es la inercia que usted la tiene. Ahora, miremos claramente aquí quién es T. Aquí, quién es T. T es el espesor de la sección, ¿sí? El espesor de la que yo voy a analizar. Miren que aquí esto debe analizarse por secciones.
no por puntos. Esa es la gran diferencia y eso es donde a veces nosotros los estudiantes nos equivocamos. Que a diferencia del anterior, el otro punto, la otra expresión nos dice que el esfuerzo es igual a m, que es el momento, c, que es la distancia a la que hay del punto, sobre i. Y podíamos analizarlo y decíamos cuál es en un punto dado. Acá no, acá como nos están diciendo que eso depende de Q, nos están hablando de una sección específica. Entonces, esa es la gran diferencia con eso, pero eso no tiene ningún complique. Una vez que nosotros logremos entender bien eso, es muy fácil, muy fácil. Entonces, en este caso, nosotros estamos diciendo que vamos a encontrar un elemento, todos los esfuerzos cortantes que están en este punto, en un punto que está en una distancia y, eso es indiferente. Bien, en la fórmula entonces, volviendo a la fórmula, ya tenemos la fuerza cortante, porque la fuerza cortante es la que nos dan, la inercia, que ya sabemos cómo calcularla del curso de estática y luego corroborarla con alguna aplicación. Y luego tenemos T, que T es precisamente el espesor de la sección a la que le voy a analizar. Listo, o sea, prácticamente todo esto se lo están dando. Lo que queremos dar claridad es cómo evaluar Q, profesor. Entonces, vamos a ver cómo evaluar Q. Y aquí, en esta sección, es la más sencilla, donde podemos ver eso. Q, ¿sí? Q, nos dice, y ojo con esto, ojo aquí, Q es igual al centroide de esa área por el área que está analizando. El centroide de esa área por el área que está analizando. Bueno, pues el área que está analizando, la geometría del área, ¿sí? Digamos que la geometría del área es muy sencilla porque es un rectángulo. ¿Cuál es el área? Pues base por la altura. Ya vamos a ver cuál es la altura. ¿Sí? ¿Cuál es la altura? Ese es el área. ¿Sí? Por la ubicación del centroide, ¿sí? De esa área. Ojo, es la ubicación del centroide de esta área, ¿sí? De la que está analizando. Entonces, miremos aquí cómo es que desarrollamos esto. ¿Cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale? Porque necesitamos este Q de esta área. ¿Cuánto vale? Entonces, permítanme, yo voy a hacer acá los cálculos para que por favor los corroboremos. Entonces, ¿cuánto vale esta área pintada? Porque es el Q vale el área que estamos analizando por la ubicación del centroide de esta área, o sea, esta distancia. ¿Cuánto vale esta área? Esta área vale B, que es el ancho, por la altura. ¿Y cuánto vale su altura? ¿Cuánto vale su altura? Pues es H medios, que es todo este pedazo vale H medios, ¿sí? Menos Y, H medios menos Y, eso es lo que vale, ¿sí? Yo creo que la diferencia de segmentos no tenemos problemas, y ahí está, ¿sí? Porque estamos un problema alfanumérico, un problema cualquiera, o sea, es B, que es el ancho, por la altura, ahí está el área, listo. Ahora, ¿cuánto mide esta posición de este elemento? ¿Cuánto mide la posición de este elemento? ¿Sí? Permítanme un segundo, yo veo una cosa aquí. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide la posición de este elemento? ¿O dónde está la posición de este elemento? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Sí? Y', porque recuerden que Q es igual al área prima, o sea, el área que estoy analizando, no es el área de la sección, sino el área que estoy analizando por el Y', ¿sí? Ahora miremos cuánto vale este Y'. Pues este Y' no es otra cosa que ¿quién? Que Y, esta distancia, más esta diferencia dividido 2, ¿sí? Esta diferencia dividido 2. O sea, ¿cuánto vale este pedazo? Es lo que le está diciendo. ¿Cuánto vale este segmento? ¿Sí? Este segmento sería, pues H medios menos Y
pues dividido 2. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí tengo un error, disculpen. Entonces sería Y, que es este pedazo, Y, que es este pedazo, más, ¿sí? La mitad de este segmento, más, ya tengo este pedazo, más este pedacito. ¿Y este pedacito cuánto vale? Pues es la mitad de esto. ¿Y esto cuánto vale? Pues vale esto. Entonces, más un medio de H medios menos Y. Entonces, el área ya sabemos que vale B por H medios menos Y, ¿sí? B por H medios menos Y, por Y prima. ¿Quién es Y prima? O sea, la distancia del centroide de esta área medida con respecto al centroide de la figura. Y eso es lo que el profesor Kiveler, acá en esta parte, perdón, yo borro aquí, pero creo que espero haber sido explícito. Sí, es lo que nos está presentando. H medios menos Y por B, ya sabemos que es el área, ¿sí? Y Y, que es este pedazo, Y, más este pedacito, que es la mitad de H menos Y, ¿sí? Nos da H'. Entonces, al resolver este polinomio sencillo, pues nos queda esto, un medio de H cuadrado, menos Y medios por B. Ahora sí, se viene y se reemplaza todo. ¿Quién es B? B es la fuerza que le da el problema. ¿Quién es I? La inercia, que es un doceavo de BH al cubo. ¿Quién es T? T es el espesor del área, es el espesor del área que nosotros tenemos. ¿Cuál era el espesor? Es este espesor, es precisamente este espesor, que en este caso vale B, en este caso particular. ¿Y quién es Q? Q es esto, ¿sí? Que lo acabamos de deducir de acá. Al hacer la simplificación, nos podemos encontrar entonces, que el esfuerzo cortante se distribuye así, ¿sí? Como una parábola, porque miren que B es la fuerza cortante que tenemos, B es el ancho, V, mejor dicho, V es la fuerza cortante que tenemos, B es el ancho de la sección, H es la altura, y Y es el punto al que estoy analizando. ¿Y quién es Y? Es el punto, cualquier punto medido desde el centroide. Y entonces aquí tenemos que tener claro, y aquí es donde viene la diferencia con el tema de flexión. Miren que aquí en este caso, el esfuerzo cortante es máximo en el eje centroidal. Y decimos que es 0, porque miren, si esto vale H medios, si Y vale H medios en esta forma, me queda H medios al cuadrado, me da H cuartos. H cuartos menos H cuartos me da 0. Eso significa que el esfuerzo cortante arriba vale 0, ¿sí? Y en la mitad vale máximo. Miremos cómo eran los esfuerzos cortantes, cómo eran los momentos, los esfuerzos debido a momentos flectores. Eran acá máximo y aquí 0. ¿Sí? Entonces, ellos se complementan, por decirlo así. Así ven. Y aquí usted tenía el máximo esfuerzo flector en el borde. Y decía que en el eje centroidal el esfuerzo flector, el esfuerzo debido a momento flector era 0. Ahora, en esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante arriba es 0. Arriba es 0. Y en el centro es máximo. ¿Sí? Lógicamente nos encontramos ante una situación en la cual, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Nos está indicando que siempre los esfuerzos cortantes, van a tener una distribución parabólica para una sección rectangular. Tiene una distribución parabólica. Y que tienen una distribución lineal, para, ¿sí? Los esfuerzos flectores. Es importante considerar eso. Entonces, miren que esto es lo que está sucediendo y aquí el profesor Kiveler nos está mostrando. ¿Cuáles son los esfuerzos cortantes máximos? Los esfuerzos cortantes máximos los tenemos en la mitad de la sección. Los tenemos aquí, exactamente en la mitad de la sección. Entonces aquí vamos a tener que aquí tenemos este esfuerzo cortante, que es el que nos está generando la fórmula,
pero ese se tiene que equilibrar con un esfuerzo cortante, ¿dónde? Pues longitudinal. Por eso cuando ustedes ven en un elemento que se está presentando una falla longitudinal del elemento, lo que está sucediendo es que ese elemento está fallando por cortante. Y esta es la razón por la cual, esta es precisamente la razón por la cual nosotros acá, en esta parte del libro, donde nosotros vemos que ellos se abren, es por eso, porque los esfuerzos cortantes pues tratan de abrir el elemento longitudinalmente. Se desplazan los unos con los otros. Profesor, ¿dónde están las distorsiones? Véalas, aquí están. Aquí están las distorsiones de los elementos. Miren, aquí está. Que se hace así, así y así. Se hace como un recto. Aquí está. Aquí está la distorsión del elemento. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que esto es importantísimo, porque es que nosotros, ¿sí?, estamos aprendiendo a evaluar también los esfuerzos cortantes, y eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Listo? Eso es fundamental cuando nosotros tenemos esa condición, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque es que los esfuerzos cortantes son fundamentales en el diseño de las vigas, y esto está relacionado mucho con el diseño de los flejes, por ejemplo, en vigas de concreto reforzado. Ustedes lo mirarán, ¿sí?, más adelante, que los flejes son los responsables, no el concreto. El concreto no es el responsable, es los flejes. ¿Listo? Es los flejes. Bien. Como les digo por los dibujos, voy a pasar de atrevido y voy a explicar este ejemplo, y aquí termino esta charla. Pero voy a hacer en el próximo video ejercicios donde apliquemos todo esto. ¿Por qué es que quiero hacer este ejercicio? Porque también es una cosa importante de revisar. Y en estos últimos 15 minutos de video voy a hacer eso. ¿Qué sucede? Decimos que tenemos ahora una sección cualquiera, una sección, en este caso una sección I, que tiene estas secciones. Y nos dicen ahora si de manera numérica, que encontremos, y ojo aquí, ¿por qué es que hago este ejercicio? Porque si entendemos el ejercicio de arriba y entendemos prácticamente este tema queda comprendido completamente. Miren lo que estamos haciendo. Lo que nos dicen es que encontremos los esfuerzos cortantes en un punto que está aquí en la unión. Primero por encima, que lo llaman B', y luego un punto que está por debajo de la unión. ¿Listo? Un punto infinitésimo que está primero por encima de la unión y luego uno que está por debajo de la unión. Y vamos a ver la diferencia de esos elementos. Entonces, cuando usted se enfrenta a un problema de estos, lo único que tiene que hacer es, ya le dije, primero encontrar el eje centroidal. En este caso tenemos una figura totalmente simétrica, entonces el eje centroidal pues está en el centro de la figura. Listo, no tenemos problema. Nos dicen que encontremos en un punto encima y abajo, ¿sí? Entonces dirá, pero venga, profesor, usted dijo que eso era para una sección y ahora nos habla de un punto. Sí, entonces estoy diciendo un punto de la sección, primero un punto que está por encima de la sección de esta alma, de este elemento, y un punto luego que está abajo de la sección. Listo, vamos a evaluarlo. Entonces, primero, como hace el profesor, y no voy a hacer esto porque pues esto es simplemente el cálculo de la inercia. En una sección compuesta, ustedes aplican sistemas de ejes paralelos y luego lo corroboran con su aplicación, ¿sí? Esta es la inercia. Aquí, ¿qué están haciendo? Pues la inercia de cada uno de los elementos para evaluar la inercia total. Listo. Ya vamos a aplicar entonces, aquí es donde quiero que tengamos claridad en algo. Vamos a aplicar primero en el punto B. ¿Y quién es el punto B, profesor? El punto B precisamente es el punto de arriba. Listo. ¿Quién es V? V es la fuerza cortante que nos están dando. Listo. Acá nos están diciendo que esa V es 80 kilonewtons. Listo. Ya la tenemos. Y la inercia es la que estamos obteniendo por el sistema de ejes paralelos y corroborando con nuestras aplicaciones. Listo. Eso ya lo tenemos. Eso es tema del pasado ya.
Listo, o sea, estos dos valores prácticamente son como si fueran dados. Ahora sí, aquí es donde viene y tenemos que entender muy bien estos dos puntos. ¿Quién es TB', que es el primer punto? No, estamos diciendo que T es el ancho de la sección que tenemos cuando vamos a analizar. Nos dicen que B es un punto encima de la unión. O sea, en ese caso T vale pues todo este segmento. ¿Cuánto vale ese segmento? Vale 0.30. Listo, 0.30. Ahí está. Y ahora si analicemos quién es Q. ¿Quién es Q? Con números muchas veces los estudiantes entendemos más fácil. Q es el momento de primer orden de la sección que estamos analizando. ¿Quién es? Esta sección. ¿Cuánto vale esta sección? Vale. El área, ¿cuál es el área? 0.30 por su ancho, que es 0.30, por su alto. Aquí nos dice que es 0.2. ¿Listo? Por la ubicación que hay de su centroide, de aquí, o sea, voy a pintarlo. Aquí está el centro, discúlpenme un momento, voy a pintar porque en el eje Y, lo voy a pintar acá. Aquí está el centroide. El centroide de este elemento en el eje Y, ¿sí? En el eje Y, ¿quién es? Esta distancia que vale 0.10 más la mitad de este punto. Eso ya lo conocemos de la definición de los centroides. ¿Cuánto vale la posición de esto con respecto a esto? 0.10 más la mitad de esto, que es 1, o sea, 0.11. Aquí está. Entonces, 0.11, que es la ubicación del centroide en Y, o sea, esta distancia, por el área, que es 0.30 por 0.20. Eso nos da este valor. Entonces, pues ya tenemos que B es el valor dado, I es la inercia que calculamos con ejes centroidales y corroboramos con nuestras aplicaciones. T, lo acabamos de decir que para el punto B es arriba. I y Q es lo que acabamos de encontrar. Entonces, este valor nos da 1.3, ¿sí? 1.3. Esto nos da. Ahora, es importante, y esto es una cosa que tenemos que traernos del ejercicio inmediatamente anterior que estamos revisando del profesor Hibeler, ¿sí? El profesor Hibeler nos dice, en una sección rectangular, no importa ella cómo sea más ancha que alta, pero si es rectangular, los esfuerzos cortantes son 0 en el borde, y crecen de manera que cumplen una parábola. No importa cuál sea la sección. Listo. Entonces, eso es lo que tiene que dejarnos este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Pues como estamos calculando en ese punto B, tenemos que en este punto, perdón, discúlpenme, sí, tenemos que en este punto antes, ¿sí? En este punto antes de la unión, el valor es de 113 y que los puntos van desde un valor 0 arriba hasta 113 en un punto antes. Veamos qué sucede con un punto infinitísimo después, o sea, lo que llaman el punto B. Listo. La fuerza cortante en cualquier punto es la misma. La fuerza cortante, aclaro. La inercia, pues es una propiedad geométrica, es la misma. Listo, aquí tenemos esto y tenemos esto. Q, en este caso, Q es un punto infinitésimo, o sea, es un punto pequeñitico, ¿sí? Que estaba primero arriba y luego abajo. Entonces, la sección que vamos a analizar para el punto B, que es un infinitésimo, pues va a ser la misma. O sea, que tenemos el mismo punto, la misma sección QB, que era la QB', es la misma sección, porque recuerden, es un puntico. Ahora, lo que diferencia esto, ¿sí? Es que el T ya no es lo mismo, ¿sí? El T ahora ya no va a ser esto. El T es ¿cuánto vale? Pues es el espesor del alma del elemento. En este caso, nos dicen que ese espesor es 15 milímetros. Aquí está, 15 milímetros. Y ese valor vale 22.6. Es por eso que quería traer este ejercicio, porque miren lo que pasa. Decimos, y es importante aquí tener claro algo. Decimos que en el borde arriba vale 0, que crece un valor hasta el punto B'.
que es 1.13, y luego brinca. ¿Y cuál es esta forma, profesor? Esta forma siempre es una forma de una parábola. O sea que él viene de 0, llega hasta 113 y luego brinca. En una sección de estas, brinca el esfuerzo cortante. O sea, los esfuerzos cortantes en esta sección se incrementan bastante. ¿Sí? Se incrementan bastante. Entonces, ese valor, pues vale lo que nos está dando ahora. Ahora, ya tenemos esto, pues si quieren, podemos evaluar cuánto vale en el punto C, para que terminemos de completar, y aquí termino este video. Entonces, luego vamos a evaluar cuánto vale el cortante en una sección que esté el punto C. Entonces, aquí nos queda claro esto. Aquí nos queda clarito esto. Listo. Vamos con el punto C. La expresión que nosotros tenemos. Listo. Es la fuerza cortante. Es la misma en toda. Es la inercia. Es la misma en toda. TC, que es fácil. TC. Pues nosotros venimos acá, TC. ¿Y cuál es el ancho de la sección que estamos analizando? Miren que la sección que estamos analizando es toda la mitad de la viga en I. Pero ¿cuál es el ancho que nos corresponde analizar? Pues nuevamente es el espesor, ¿sí? Aunque la sección es toda esta, el punto está en el espesor. Aquí está el espesor. ¿Listo? Ahora muy bien, ahora el Q. En el Q, ahora hay que hacer, en el Q lo que hay que hacer es lo que conocíamos, es el mismo tema, y recomiendo que después de mirar este video, revisen el tema del cálculo del centroide. Es lo mismo. O sea, usted se acuerda que para calcular el centroide de una sección compuesta, no hacía otra cosa que la sumatoria de los YI por los AI sobre el área total. Pues aquí la única diferencia es que no va a calcular centroide, sino que va a calcular es esto. Por eso les pido el favor de que revisen ese tema, es esto. Entonces, ¿esto cómo lo calculaban allá en estática? En los videos también lo pueden ver del canal. Pues es simplemente el área de este elemento por el centroide de este, más el área de este elemento por el centroide de esto. Eso era lo que hacíamos allá. Miren lo que está haciendo, ¿sí? El área del de arriba. ¿Cuál es el área del de arriba? Punto 30 por punto 20. Aquí está, punto 30 por punto 20. Por la ubicación del centroide. Ya dijimos, esto tiene 10 y este pedazo, ¿cuánto vale? 1. 10 más 1 da 11. Aquí está el primer Q. Más, porque es un momento de primer orden de un área. ¿Cuál es el área de este elemento? Punto 15 por el espesor. Veamos cuál era el espesor. El espesor dijimos que es 15. El alto es 10 por el espesor que es 15, que es 100 por el espesor que es 15. Aquí está, ¿sí? 100 por 15. Por la ubicación de su centroide. ¿Dónde está ubicado el centroide de esta sección con respecto al centroide de la figura? Pues en la mitad de esto, aquí. Está aquí. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso no es otra cosa que, eso no es otra cosa que punto 0.5. Listo, sumamos todo esto y nos da este valor y ya tenemos el Q de este punto C. Tenemos el Q de este punto C. Listo, venimos y reemplazamos y nos damos cuenta que en el valor del punto C vale 25.2. 25.2. Entonces, esos son los valores. Primero, en esta sección. Luego, en esta sección. Miren que en esta sección y en esta sección no tuvimos que hacer análisis de secciones compuestas, pues porque tenemos una sola sección. Y luego en el punto C sí tuvimos que hacer el análisis. ¿Y cómo se distribuye eso? De esta forma. También una parábola. Y va a crecer ¿hasta dónde? Hasta el punto máximo. El punto máximo es aquel punto que corresponde al eje, al centroide de la figura, que puede corresponder también al eje centroidal, si estamos hablando de flexión. Tenemos esto. Entonces, una sección como estas, voy a dibujar aquí, ¿cómo sería? ¿Sí? Completamente. Pues así disculpe. Pues como está dibujado en el libro del profesor Gibeler, ¿sí? Los esfuerzos cortantes, disculpen el pulso, ofrezco disculpas. Aquí está el eje centroidal, teniendo un esfuerzo cortante máximo
¿sí? De esto, ¿listo? En esta sección. Y estos serían los esfuerzos de origen, pero axial, si esto tuviera además un momento, ¿sí? Entonces, miren la distribución de estos elementos, miren la distribución. Y vamos a desarrollar ejercicios a mano y lo vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta que el algoritmo del CSI, la aplicación que tenemos gratuita, nos presenta esta forma. Pero ¿por qué estas formas? Es lo que nosotros como ingenieros nos corresponde conocer. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener claro. Muy bien.